Hola, este es el tercer video de esta serie sobre los vocablos, el uso de ciertos vocablos que sin quererlo y sin saberlo, generalmente quienes los usan no son conscientes de las posibles implicaciones que tendrían eh, a nivel incluso tal vez hasta inconsciente o subconsciente, no sé. Pero creo que sí existe el riesgo de que haya efectos no deseados cuando se usan estos vocablos. ¿Y deseados en qué sentido? Eh, yo me instalo, porque durante muchos años de mi vida, muchas décadas de mi vida, sí he estado pues ocupado y preocupado por lograr condiciones más igualitarias en esta injusta sociedad capitalista subdesarrollada que todavía somos en México. ¿Ha habido avances? Por supuesto que ha habido avances. De cuando yo era niño a hoy, es decir, les estoy hablando de hace 50, 55 años, híjole, era difícil la situación en México, ¿no? Se censuraba, por supuesto, los medios masivos de comunicación, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la información que hoy se le llama periodística, que no necesariamente lo es, pero bueno, así se le conoce, ¿no? O bien la comunicación masiva o comunicación colectiva, ¿no? Eh, Todos los medios que le daban cabida a estos comunicadores, sí, predominantemente periodistas, ya sean formados como periodistas o improvisados como periodistas, pero que tenían la capacidad de hablar frente a un micrófono por la radio, frente a una cámara, sin micrófonos, en la televisión, o bien se sentaban frente a una máquina de escribir y sacaban alguna nota, algún artículo, algún reportaje, alguna crónica para los medios impresos, ¿no? Este, Generalmente de aparición periódica, es decir, los periódicos que salen diario o incluso que salen dos veces al día, ¿no? Creo que ya no hay, pero antes sí había algunos periódicos que sacaban una emisión matutina y hacia la tarde ya una segunda edición. Recuerdo el Ovaciones. No era un periódico muy, digamos, muy serio ni muy profundo, no tenía mucho de entretenimiento, pero se vendía muchísimo, se vendía por los voceadores en los cruceros, y tenía su edición matutina, una edición grande con distintas secciones, y luego una edición más pequeña que era la segunda edición de Ovaciones. Es decir, estos periódicos no solo son diarios, hay unos que son bidiarios porque sacan dos publicaciones diarias, insisto, creo que ya no hay, pero algunos también son más hacia las revistas, ya sean semanales, como El Proceso, por ejemplo, como la revista Milenio, no sé si se siga vendiendo. Como ven, hace mucho que no me asomo a los puestos de periódicos. Eh, pero también las hay quincenales y mensuales y hasta trimestrales, ¿no? O bimensuales. En fin, aparecen periódicamente. Eh, Hago alusión a esta situación porque estamos muy acostumbrados a pensar que la información de interés público se transmite a través de estos medios de comunicación masiva, ¿no? Hoy hay una especie de polémica entre los periodistas que sí se sienten periodistas, que han trabajado como periodistas para distintos medios de comunicación masiva, de comunicación colectiva, eh, o bien que fueron formados en alguna carrera especializada en esto, ¿no? Les hablaba yo en algún video de la escuela Carlos Septién, que está aquí ubicada en la Ciudad de México, y que ha sido la escuela por excelencia donde van a estudiar los que quieren vincularse al periodismo. Eh, pero también las universidades imparten muchas veces este tipo de carreras o carreras vinculadas, ¿no? Comunicación social, comunicación colectiva, eh, comunicación masiva, creo que no nadie le llama así porque la noción de masa es una noción, digamos, hasta peyorativa, ¿no? Cuando se habla de masificación se habla de emparejar para todos lo mismo, ¿no?
esto sería lo masivo, ¿no? Y las masas, pues generalmente no responden a impulsos muy racionales. La neurosis colectiva, por ejemplo, sí se genera entre las masas, ¿no? De población. En fin. Lo que quiero decir, pues, es que en los años 60, pues, ha sido proverbial, ¿no? La represión gubernamental sobre las organizaciones o los movimientos que de alguna manera buscaban otras formas en que se hiciera la vida pública. No solo en México, en el mundo entero. El 68, que fue un movimiento juvenil, en muchos casos circunscrito a las masas estudiantiles, estudiantes de nivel medio superior y superior, es decir, universitarios o bachilleres, que enarbolaban las preocupaciones de la protesta juvenil y hicieron movimientos que fueron severamente reprimidos y contra la represión se intensificaron estos movimientos. Esto pasó en México, pasó en Brasil, pasó en Chile, pasó en Uruguay, en los Estados Unidos, en Francia, muy famoso, el 68 francés, en Checoslovaquia, que se rebelaban de alguna manera contra el dominio soviético, ¿no? Es decir, que no respetó este movimiento juvenil de los 60 y su represión, que incrementó los niveles de protesta también, y por eso se hizo famoso el 68 en todo el mundo, ¿no? Cada uno con sus propias fechas. En México la fecha más terrible, la fecha que más se conmemora es la del 2 de octubre, porque fue cuando se llegó al sumum de la represión gubernamental con la masacre de estudiantes y de gente en general, de pueblo en general, que se reunió al último mitin del movimiento estudiantil, el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esto sucedió en todos lados, ¿no? Pero estoy hablando pues de que esos niveles de represión ya no se ven. No se ven tampoco los niveles de masacre, de violencia del gobierno federal contra, pues ya sean supuestos o inventados grupos delictivos. Eh, Esta es, les decía yo, la preocupación que a mí me ha ocupado, ¿no? Durante largas décadas, ¿no? Hoy ya menos porque la represión sí se ha reducido casi al mínimo. Yo pudiera decir que hoy es una existencia verdaderamente tangencial, verdaderamente sin importancia. ¿Por qué? Porque son muy reducidos los casos en que las fuerzas represivas del orden encargadas del gobierno, o sea, de las cuales se encarga el gobierno, estoy hablando de las policías a cualquiera de los tres niveles de gobierno, de, por supuesto, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, hoy la Guardia Nacional, pues ya no actúan en contra del pueblo, en contra de las masas, digamos, ¿no? ¿Hay represión? Sí, sí la hay. De hecho, la represión es una de las funciones del Estado, pero la represión de las conductas que les llaman antisociales o francamente delictivas, ¿no? Entonces se veía desde hace muchos años, ahora sí que hablemos de siglos, ¿no? Que de alguna manera buscar un mayor régimen de libertades para los individuos y para los grupos, y para colectividades, sociedades enteras, pasa por aminorar la presencia represiva del Estado en la vida pública, ¿sí? Y la preocupación ulterior de esto es que los niveles de oportunidad, que esta palabra horrenda, pero bueno, se entiende, que los niveles de oportunidad sean parejos, ¿no? Se habla hoy de igualdad de oportunidades, que pueda tener oportunidades de ascenso social el que está en las escalas bajas de la estratificación socioeconómica, es decir, los pobres,
que tengan chance de salir de la pobreza. Y claro, esto se representa gráficamente poniendo a la pobreza abajo y a la riqueza arriba, ¿no? Aquí sí podemos hablar en estos términos geométricos, ¿no? De abajo y arriba, ¿no? Es decir, en términos espaciales, ¿no? Este, también se habla, y esto es más antiguo, ¿no? De las altas virtudes. Aquí ya tiene un componente de tipo religioso, ajá, o bien de tipo racionalista. Fíjense cómo los voy a unir. Eh, ¿Dónde está Diosito? ¿Dónde estaban los dioses del Olimpo griego? ¿No? Muchos de los dioses también de las culturas precolombinas en América eh, habitaban en las alturas, en los cielos. Claro, ni los griegos, ni los aztecas, ni los mayas, ni los incas dejaban de tener sus dioses de la tierra y sus dioses del subsuelo, ¿no? Y eran dioses, claro, la versión cristiana o católica de, de la virtud, o bien de las deidades, pues sí habla de que hay un ser, pues sí, con características divinas, porque es omnipresente, porque es creador de ciertas facetas del mundo, de la naturaleza y sobre todo de los seres humanos, que viene a ser el diablo, Luzbel. Pero recuerden que por ahí existe esta leyenda bíblica, bueno, toda la Biblia es una leyenda, ¿no? Este, que habla que de los ángeles primeros que hizo Dios, el más bello, Luzbel, la luz bella, se quiso revelar y sentirse a la altura del propio Dios, ¿no? Entonces, pues Dios lo castiga y lo manda al infierno. Y el infierno, pues es el subsuelo, está bajo tierra, ¿no? Esto reforzó seguramente esta idea de que, yo no sé, pero creo que así se pensaba, que lo más valioso que tiene el ser humano es su cabeza, su capacidad de razonar, su capacidad de sentir, su capacidad de tener religiosidad, se ubica en la cabeza. Ya sea que hubiera descubrimientos neurológicos como sucedieron a partir del siglo XVIII, XIX y sobre todo ya en el XX y actualmente en el XXI, eh, de tal manera que pues, si el ser humano se convirtió en tal, evolutivamente hablando, cuando logró erguirse y caminar sobre sus dos piernas, ¿no? Y ser un Homo erectus, lo cual le libera las manos, ya no tiene que usarlas para la locomoción, como sucede con los chimpancés, con los gorilas, con los orangutanes. Sí pierde la habilidad de andar entre los árboles, pero gana mucho en la habilidad para andar sobre el piso, ¿no? Entonces, de alguna manera, la visión de que arriba está lo valioso, pensando en la cabeza, pues coincide con la visión de que arriba, en el cielo, está lo valioso. Ahora, cuando alguien se enamora y se acerca un poco a la poesía, a los rudimentos de la poesía más clásica, más tradicional, más convencional, pues también recurre a ello, ¿no? El amor te hace volar. En todo caso, pues si lo ubicas en alguna parte del cuerpo, pues lo ubican en el corazón, en esta visión romántica, ¿no? del amor. Eh, y de alguna manera el corazón está en el tercio superior del cuerpo humano, ¿no? Nunca lo han puesto en los pies. Por ahí leí que entre los hindúes, la religión hinduista, sí le da importancia tanto a las vísceras, ¿no? El hígado, los intestinos, los genitales y por supuesto a los pies, ¿no? Estoy hablando pues de cómo la noción de la altura, de lo alto, tiene que ver con el mundo de las virtudes, con el mundo de la bondad, con el mundo de la equidad, con el mundo de la solidaridad, ¿no? Y por supuesto con el mundo de lo divino.
pues en esta palabra está encerrado todo. Es divino, pues entonces tiende hacia arriba, ¿no? Pero lo de arriba no es necesariamente bueno. Vean cómo hay otro uso también parecido a esto cuando se habla de la libertad de las aves o la libertad de los pájaros, ¿no? En un maravilloso librito que leí de muy jovencito y que he vuelto a leer en varias ocasiones, que se llama Cómo el hombre se hizo gigante, se desmiente esta idea de que las aves son libres. ¿Por qué? Porque casi todas las especies de aves tienen un hábitat donde pueden vivir, ¿no? Un hábitat natural, digamos, un bioma o un ecosistema. eh, es hábitat con T final. Se los hago la aclaración porque mis alumnas, a fuerza de yo hablar y hablar y hablar y hablar del hábitat, oían hábitat o lo recordaban como hábitat. Entonces no ponían hábitat con acento en la A, H, A acentuada, B grande o B de burro, o como llamen como quieran, T, A, T, hábitat, no habitat. Ajá. Bueno, el hábitat es donde se habita, el medio donde se habita. Pues el hábitat de cada especie de las aves es muy reducido. Tiene que ver con ciertas alturas sobre el nivel del mar. Tiene que ver con el régimen de temperaturas de ese hábitat. Si este régimen de temperaturas cambia, y esto lo hemos visto en varias ciudades, cuando hace mucho frío algunos pajaritos que pues están todo el año en esa ciudad, en esa región, mueren, caen muertos, ¿no? Son muy susceptibles a los gases. Tengan en cuenta que en las minas, desde hace milenios, ¿no? En la excavación minera se producen gases y generalmente se tiene a un ave en una jaula para eh, verificar que los gases estén a niveles respirables, ¿no? Si tenían, qué sé yo, una tórtola, un canario, un perico, qué sé yo, en una jaula, en la mina y el animalito moría, veían que caía de su, vaya, pues sí, que caía en su propia jaula, era una alarma, entonces los mineros se salían porque intuían que antes de que ellos percibieran que hay gases tóxicos, el pajarito lo sufría hasta la muerte. Entonces, ¿dónde está la libertad? Si solo pueden moverse en determinados ámbitos, en límites que pone la misma naturaleza. O bien, el efecto de los seres humanos, de la actividad humana sobre la atmósfera. Las aves están subordinadas a ella. Habrán visto muchos de ustedes algunos documentales, filmaciones sobre la conquista de las grandes cúspides. Tengan en cuenta que arriba de los 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno ya es muy escaso y las temperaturas son muy frías, muy frías. Por eso es que los grandes picos, ¿no? Los grandes picos montañosos, los volcanes grandes, las sierras altas, suelen tener sus cumbres nevadas, porque hay mucho frío. Y los hombres o las mujeres, los seres humanos que se arriesgan a subir a esas alturas, muchas veces tienen que llevar equipos de respiración, un tanque de oxígeno y una mascarilla para poder respirar oxígeno, porque arriba ya no hay. Sobre todo esto es claro cuando se sube al Everest, ¿no? Que son más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, es la cumbre más alta que se conoce sobre la Tierra. Seguramente es la más alta que hay. Bueno, pues creo que a partir de los 4.000 metros, fíjense, a la mitad de la altura de ese pico, los alpinistas, mal dicho, porque eso se refiere a los Alpes, a los que escalan los Alpes, pero bueno, los montañistas que suben al Everest, desde los 4.000 o 5.000 metros ya tienen que llevar su refuerzo de oxígeno. ¿Ha habido quienes han subido sin oxígeno? Sí. ¿Muchos de ellos han muerto? También. Algunos han bajado, logrado subir y bajar, pero terminan en condiciones muy, muy malas. Eh,
si los aviones de pasajeros viajan a una altura de 10.000 metros más o menos, pues por supuesto que llevan aire artificial en la cabina, ¿no? No se está respirando el aire de afuera, porque el aire de afuera no tiene el suficiente oxígeno. Por eso cuando hay una descompensación al interior del avión, es decir, que la presión y los gases que hay dentro del avión, ya sea en el fuselaje donde van los pasajeros o en la cabina de los pilotos, es un aire artificial, ¿no? Y tiene oxígeno. Cuando hay una descompensación, ya sea por una baja brusca, súbita, o bien porque hay alguna fuga de aire o algún agujero o algún desperfecto en el avión, lo primero que sucede es que caen las mascarillas en automático conectadas a tanques de oxígeno. Y hay un instructivo ahí, medio complejo, pero muy preciso, de cómo usar esas mascarillas, ¿no? En caso de que el avión libre el problema que se tuvo, pues los pasajeros no se mueren por asfixia, ¿no? Entonces, eso de que en lo alto está la bondad, está la virtud, es una falacia. Claro, sí corresponde, insisto, con la posición erguida y otra cosa, con la importancia del sol para la vida en la Tierra, para toda especie viva, ¿no? Todas requieren de la energía solar, ya sea directamente, los seres humanos necesitamos asolearnos, sí, claro, el procesamiento de la vitamina D, por ejemplo, que es fundamental para los procesos metabólicos, se fija, se puede absorber la vitamina D en la medida en que tomas el sol. O sea, no en la medida, con que tomes poquito sol, pero que tomes sol, que te pongas al sol, favorece tu absorción de la vitamina D, ¿no? Entonces también, vaya, cuando hablamos de la fotosíntesis y de cómo las plantas, los vegetales buscan el sol y crecen hacia arriba, por supuesto. También se habla de la fotosíntesis, es decir, la capacidad de absorber eh, gases carbonizados, ¿no? Carbono, pues, gaseoso, y de expulsar oxígeno. Esto es propio de las plantas de hoja verde, ¿no? Eh, y esto se logra mediante la influencia de la luz solar. Por eso se le llama fotosíntesis. ¿Por qué? Porque sintetiza la luz solar para ayudar a la plantita a convertir los gases que al ser humano le hacen daño, y a los mamíferos y a los aves, etcétera, etcétera, eh, es decir, el gas carbónico, el carbono, ¿no? Eh, y convertir ese carbono en oxígeno. Los animales tenemos el proceso inverso. Absorbemos aire cargado de oxígeno, de nitrógeno, de carbono, de muchos gases, y absorbemos exclusivamente el oxígeno a través de la función pulmonar, el famoso ciclo de Krebs, eh, y exhalamos hidróxido de carbono. ¿Sí? Eh, entonces, pues en ese sentido, pues sí, se puede entender que la idea de que arriba está lo bueno, pues tiene que ver con la importancia del sol para la vida, para toda la vida, en particular para los seres humanos, pero además también con la posición erguida que se tiene. Y de ahí viene esta tendencia a que lo valioso lo vas poniendo arriba, ¿no? Y claro, cuando ya analizas a la sociedad y ubicas que hay clases altas y clases bajas, ¿sí? O estratos socioeconómicos altos, es decir, los de gran ingreso, que aunque sean bien poquitos, pues son muy importantes y son famosos y tienen prestigio, ¿no? Sean como sean, el hecho de tener riqueza te da prestigio, ¿no? Y fama y admiración de parte de muchos, no de todos. Yo soy de los que no admiro eso.
Pero en general sí. Entonces cuando estamos pensando en, qué sé yo, en maestros, en médicos, en antropólogos, en personas que simplemente tienen una conciencia social igualitaria, que reconocen que la sociedad no es igualitaria, que hay unos que se la pasan mucho mejor que otros, injustamente, por más que se esfuercen los de abajo. Esta es una falacia del neoliberalismo, ¿no? La cultura del esfuerzo, si te esfuerzas tú saldrás adelante, mentira. Yo creo que no hay personas más esforzadas que los campesinos o los albañiles o los barrenderos, ¿no? Y pregúntenles a ellos qué tal trabajan, ¿no? Las amas de casa, las sirvientas, sometidas a jornadas de trabajo brutales, ¿no? ¿Y han logrado salir de la pobreza? En general, no. La inmensa mayoría no logra salir de la pobreza. Entonces no es cosa de que te esfuerces, no. Son otros factores los que posibilitan que las diferencias sociales, socioeconómicas, se emparejen para lograr, ahora sí, la igualdad de oportunidades para el desarrollo personal y social de los individuos, ¿no? Entonces, aquí ya estoy hablando pues de la palabra alto o elevado o arriba. Hace muchos años andaba yo preocupado porque la niña en la que me gustaba a mí pues era una chaparrita muy bonita, ¿no? Casualmente de nombre Gabriela. Pero a ella le gustaban los hombres altos, ¿no? Y cuando digo altos, pues en México es muy alto un hombre de 1,80. Y más en aquellos años, ¿no? Y más que éramos muy jóvenes, éramos casi adolescentes, no sé, entre 15 y 18 años, ¿no? Es decir, algunos estábamos todavía creciendo y muchos ya habían crecido al 1,80 o arriba del 1,80, ¿no? Y bueno, lo primero que le llamaba la atención a esta muchacha, pues era la altura del muchacho. Y claro, todo lo demás, ¿no? Su carita, con rasgos europeos, un cuerpo atlético, su greña, ¿no? Clara y larga, ¿no? Y pues yo tenía así la greña larga, pero no la tenía clara. Siempre fui de cabello, no negro, pero sí castaño oscuro. Nunca rebasé el 1,63, lo que más llegué a medir ya cuando tenía arriba de 18 años fue 1,63, estatura que mantuve hasta hace unos pocos años que empecé a tener registros de 1,62 y hoy ya llevo varios años con 1,61, es decir, me hice chiquito 2 centímetros, ¿no? No soy alto, para nada, ¿no? Estoy en lo que era el viejo promedio de estatura de los hombres mexicanos. Y cuando digo viejo promedio es porque de alguna manera las nuevas generaciones, por mejor alimentación, por una vida más orientada al ejercicio físico, pues de alguna manera ha crecido, no mucho, no sé en cuánto estará, creo que está por el 1,64, 1,65 el promedio de estatura para los hombres en México. Yo estoy abajo de eso, yo soy chaparrito. Bueno, yo andaba preocupado por eso. Y claro que no me gustaba cada vez que las muchachas decían, ay, es que es alto, ¿no? Ay, pues qué padre, ¿no? Y bueno, yo tenía pues, la virtud, la gracia, la suerte, llámenle como quieran, de que yo era adoptado de alguna manera por los grandotes, que generalmente no eran los mejores estudiantes, no eran los más simpáticos, no eran los más seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, cosas que yo empecé a desarrollar sin enterarme de ello desde muy chavito. Entonces tenía esa fortuna, ¿no? Esa suerte de que pues se me acercaban unos grandotes para sernos amigos. Y bueno, pues sí, claro, yo encantado de la vida, si coincidíamos en formas de pensar, en formas de actuar, ¿no? En intereses, qué hice yo, musicales, de ropa, ¿no? Eh, e incluso gustos sobre las mujeres, ¿no? Era un vínculo que nos unía mucho a esas edades. Después ya se convirtió en competencia, pero bueno. En estas preocupaciones yo inventé una frase que después trabajé en un tweet. Hice un tweet que recibió buena acogida, es decir, tuvo muchos faps y muchos retweets, ¿no? Muchos likes. Y esta frase es,
a mí no me vengan con altas historias de los altos hombres habitantes de las altas alturas etéreas. Voy de nuevo. A mí no me vengan con altas historias de los altos hombres habitantes de las altas alturas etéreas. Y de ahí hice un escrito donde hablaba yo de las virtudes de vivir a ras de tierra y de las virtudes que tienen los árboles porque se arraigan en el subsuelo, ¿no? Y porque los nutrientes de las plantas que todos consumimos, e incluso las vacas y los conejos y los pollos y las gallinas, es decir, la tierra, no la tierra por encimita, no es solo el suelo, sino el subsuelo, lo que está abajo del suelo, es donde se arraigan todas las plantas que son las que favorecen la vida en la Tierra, la vida en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues yo de ahí decía, pues es que hay que ver hacia abajo. Luego me enteré que, por ejemplo, la serpiente era una entidad divina muy importante entre las culturas prehispánicas, al menos de Mesoamérica, ¿no? Estoy hablando de olmecas, toltecas, mayas, aztecas, en fin, zapotecos, mixtecos, ¿no? Probablemente los incas también le rendían culto a la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente andaba al ras de suelo y liberaba de ciertas plagas a los cultivos del ser humano, ¿no? Y claro, los árboles son maravillosos porque tienen raíces profundas metidas en lo profundo del subsuelo y elevan su fronda hacia el cielo, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está lo valioso? O sea, si no tienen fronda de hojas verdes, ¿no? de follaje verde, pues no pueden hacer fotosíntesis, por lo tanto no se pueden nutrir y por lo tanto morirán, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tienen raíces? Simplemente no arraigan, no crecen, no se dan, ¿no? Una de las maneras más eficaces, pero muy difícil de lograr, para matar a un árbol es cortarle las raíces, ¿no? Claro, tienes que meterte y es muy complicado porque, bueno, muchas veces la raíz es mucho más ancha que la fronda del árbol, pero en fin. Entonces creo yo que por allí, ¿no? Este uso de la palabra altura, elevación, arriba, la noción de lo de arriba, es nociva, o sea, la noción de lo de arriba como el universo de las virtudes humanas, es nociva para la igualación de oportunidades, para buscar la equidad entre los seres humanos. Claro, estoy hablándole, insisto, a personas que tienen que ver con la comunicación, en particular a los maestros de escuela, que se habla del alto promedio. Pues, ¿por qué? Porque también el número va de cero y el cero lo ponemos en el piso y el menos cero, menos uno, menos dos, menos tres en el subsuelo. Y los números positivos, fíjense aquí otra palabra que también tiene su carga, digamos, axiológica, valorativa. Lo positivo se va hacia arriba, ¿no? En los, en esta, en estos ejes de son, ¿qué? Abscisas y, no me acuerdo, vacilaba y ya se me olvidó por eso. Abscisas y concisas, abscisas y macizas. Es decir, en el cuadrante cartesiano, fíjense, hacia la derecha, después de un eje vertical, ¿no? En el eje horizontal, hacia la derecha están los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. Vean las repercusiones valorativas de estas palabras. ¿Por qué la izquierda está en lo negativo y por qué es decir, lo negativo está a la izquierda y lo positivo está a la derecha? Eso sucede en el plano cartesiano, ¿no? No sucede así en la realidad. Parece ser que es un poco inverso, ¿no? Y cuando ves el plano de las Y, es decir, el vertical, igual o peor,
¿no? Lo positivo está hacia arriba y lo negativo está hacia abajo. Entonces mi invitación pues es a tener cuidado con hablar de lo elevado como algo virtuoso. Muchos decían, es que me elevo hasta el cielo cuando me enamoro. No, no te eleves al cielo, el cielo te va a asfixiar. A 3000 metros de altura ya el aire se siente enrarecido, ya no tienes el mismo rendimiento físico. ¿Por qué? Porque tienes menos oxígeno disponible. Y no depende de ti, depende del oxígeno mismo, de los gases de la atmósfera, ¿no? Y claro, como les decía, pues ya llegas a los 7000, 8000 metros, 6000 metros incluso, y ya no es respirable, te puedes morir de asfixia. ¿Cuánto frío hace allá arriba? Un montón de frío. Los vientos son muy intensos en las capas altas de la atmósfera. Rebasas la estratosfera de la Tierra, es decir, las capas más externas de la atmósfera terrestre, y entras a un mundo verdaderamente hostil. Por eso es que los viajes espaciales son tan complicados y salen tan caros, porque tienes que tener una nave espacial muy especial, que te proteja de las radiaciones brutales que hay, que emanan del Sol y que viajan por el cosmos, ¿no? En el vacío cósmico. Rayos de distinta índole, rayos ultravioletas, rayos gamma, rayos X, ¿no? Que te pueden matar los puros rayos. Por eso cuando los astronautas salen a hacer caminatas espaciales en sus mismas naves, o bien los selenautas, es decir, los que viajaron a la Luna y que pudieron salir de su nave y echarse unos pasitos, ¿no? Sobre ese polvorón que era la Luna, pues tienen que llevar unos trajes también sumamente sofisticados, ¿eh? Para filtrar los rayos, para llevar el oxígeno suficiente, sus escafandras, ¿no? Así gigantescas, ¿no? Entonces lo elevado no es tan positivo, tan bueno, tan saludable, ¿no? Esto a nivel natural, a nivel de la naturaleza, pero a nivel social, peor todavía. Porque si tú ensalzas lo alto, ¿no? Un alto funcionario, o sea, es el funcionario inaccesible, el funcionario que es capaz de manejar la fuerza pública, ¿no? Para en contra de sus opositores, que gana un dinero brutal en países como México que han sido tradicionalmente sumamente corruptos, ¿no? Se enriquecen ilegalmente a costa del erario público o a costa del mismo pueblo, ¿no? ¿Por qué a costa del pueblo? Pues porque utilizan el trabajo del pueblo para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, aguas con esta noción de lo alto como algo virtuoso. Para terminar, les recuerdo que en 1970 Luis Echeverría es nombrado candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, que era el partido omnímodo, no había perdido ninguna elección en todo lo que va de la vida institucional mexicana después de la Revolución, ya sea el PRI o sus antecesores, ¿no? Y digamos que sube Echeverría en un momento en que el desarrollo económico, el crecimiento económico del país era muy positivo. Se hablaba del milagro mexicano. Teníamos ya muchísimos años con una paridad con el dólar estable de 12.50. Claro, esto se había logrado por un modelo de crecimiento que se le llamó crecimiento hacia adentro, ¿no? O sustitución de importaciones, porque se estaba privilegiando la producción de las empresas nacionales y las empresas estatales para producir cosas que la iniciativa privada mexicana no quería producir o no podía producir, y que tampoco era viable que vinieran empresas extranjeras a buscar ganancias, ¿no? Para buscar lucrar con la producción de estas cosas. Así pasaba con la producción agrícola, con la producción industrial, con la industria de la construcción, del turismo incluso, ¿no? Entonces México creció, las clases medias se expandieron también.
No desaparecieron las grandes masas pobres, pero digamos que tenían mayores posibilidades de las que se tienen ahora, estas clases pobres, para sobrevivir, ¿no? Y mantenerse vivos, trabajando en lo que se pueda y obteniendo pocos, pero lo mínimamente suficiente de alimento, de vestido, de satisfactores a sus necesidades para mantenerse vivos, ¿no? En condiciones mucho peores que las de la clase media y de la clase alta. Estratos socioeconómicos medios, estratos socioeconómicos altos. Eh, y llega Echeverría y enarbola, inaugura la idea del tercer mundo y de los países en vías de desarrollo. Tiene gran proyección a nivel internacional. Le toca también afianzar las relaciones con Cuba, que México nunca rompió relaciones con la Cuba de Fidel Castro. Recibe a la diáspora de gente de izquierda, gente justiciera, que tenía que huir de los golpes militares que los Estados Unidos instauraron en prácticamente todos los países de Sudamérica en esa década de los 70. Entonces, aparentemente Echeverría era un buen candidato, buen orador, ¿no? Y en su campaña hace críticas al régimen de Díaz Ordaz, tanto así que Díaz Ordaz lo desconoce y repela de él desde muy iniciado su mandato. Bueno, lo que les quiero decir de Luis Echeverría es que él, su lema de campaña electoral fue arriba y adelante. Y era una flecha verde que daba un círculo y luego se proyectaba arriba y adelante. El adelante estaba a la derecha. Yo no sé si era simplemente porque así leemos, ¿no? De izquierda a derecha, o si era una alusión a que la virtud, la ventaja, estaba hacia la derecha, no hacia la izquierda. Bueno, arriba y adelante. Yo, por supuesto, que le di muchas vueltas a tratar de entender por qué arriba y adelante, ¿no? Ya andaba yo inquieto, ¿por qué arriba? ¿Y por qué adelante? ¿Por qué adelante? Esto va a ser el vocablo que voy a trabajar más o menos en estos términos en el siguiente video. Hablar de lo adelante. Les adelanto los usos, ¿no? Ay, es que quiero salir adelante. Ok. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Es decir, quiero mejorar mi situación económica, en mi imagen pública, en mi capacidad de tener satisfactores, ¿no? En mi capacidad de entendimiento, ¿no? Todo eso es salir adelante, pero no está claro qué significa esto de salir adelante. Yo me pregunto, y esa es la pregunta de la que voy a partir en el próximo video, ¿qué hay adelante? ¿Quién me dice que hay un precipicio? Probablemente sí lo haya, ¿no? Y me caigo. O a lo mejor hay un animal feroz, ¿no? Un oso sentado a la mitad de la vereda, ¿no? O bien hay una balacera, una inundación. O sea, ¿por qué suponemos que los sentidos geométricos arriba y adelante, si es que adelante va para acá o va para allá, no lo sé. Si me volteo, entonces el adelante va para allá, ¿no? O sea, ¿qué significa eso de adelante? Pero bueno, eso ya lo vamos a analizar mejor en el siguiente video. Espero que hayan llegado hasta acá. Quienes hayan llegado hasta acá se los agradezco mucho. Y no les voy a pedir nada, hagan lo que se les pegue la gana con esto, ¿no? Gracias. Hasta luego.